9:26 a.m. Atención, la Fiscalía está llamando a indagatoria y podría terminar en la cárcel, casi inevitablemente va a terminar en la cárcel, don Lucho Herrera, una de las grandes leyendas del deporte en Colombia. La acusación es que participó en la desaparición de 4 personas en un hecho relacionado con sus predios en Fusagasugá, sí, el jardinerito de Fusagasugá. Néstor, es una determinación que acaba de ser adoptada por una fiscal de la Unidad de Derechos Humanos que abre investigación y llama a indagatoria porque es un delito antiguo, entonces el sistema es el penal antiguo, la ley 600, en la que se llama indagatoria a Lucho Herrera y a su hermano Rafael Herrera para que respondan por la desaparición de 4 personas, entre ellas los hermanos Víctor Manuel y José del Carmen Rodríguez, en hechos ocurridos en límites entre Fusagasugá y Silvania el 23 de octubre del año 2002. Dice la Fiscalía que los elementos que han encontrado dan cuenta de que Lucho Herrera y su hermano Rafael habrían contactado a integrantes de las extintas autodefensas campesinas del Casanare que tenían injerencia en la zona del Sumapaz para que se llevaran en contra de su voluntad a esas 4 personas que vivían al lado de la finca de ellos y de la familia de Lucho Herrera. Esos cuerpos habían sido encontrados en el 2008, pero solamente hasta el año pasado se logra su identificación plena y la vinculación de Lucho Herrera con base en los testimonios de varios ex jefes paramilitares presos, entre ellos alias Ojitos y alias Menudencias, que han confirmado que ellos fueron los que los contactaron para que desaparecieran a estas personas. Ya Lucho Herrera rindió declaración ante la Fiscalía. Ya estuvo ante los fiscales que investigan el caso. Esto lo que quiere decir es que está metido en serios problemas. Pues había hecho una declaración previa, Néstor. Aquí ya está vinculado mediante indagatoria. Que es una vinculación formal al proceso. El paso previo al carcelazo. ¿Cuántos años tiene Lucho Herrera, Ricardo? Lucho Herrera tiene 64 años. Lástima, ¿no? Por el ídolo deportivo. Mire, Lucho Herrera marcó una era. Con una acusación que además en el fondo es vínculos con esos grupos paramilitares. Difícil, y el no menor delito de desaparición de personas. Muy duro escenario para el primer latinoamericano que logró ganar una de las grandes. Recuerden que la Vuelta a España de 1987 fue pues una victoria icónica para el ciclismo colombiano, para el marco de lo que significa este deporte en nuestro país. Y yo diría que, insisto, en América Latina, donde el nombre de Lucho resonó a finales de los 80 y luego pues siguió siendo gran figura porque se llevó la camiseta de Pepas. ¿Recuerdan? La de la montaña en el Tour de Francia, en el 85, en el 87. Fue podio en el Tour de Francia muchas veces. Claro, además en el Giro de Italia. En el Giro de Italia también ganó etapas y ganó la clasificación por montaña. Ricardo, creo que esta es una noticia de esas desoladoras. Claro. Lucho Herrera era el hombre por el cual uno entraba a clase en la universidad con un radio, viendo cómo iban las etapas. Paralizó literalmente este país en unos duelos legendarios, creo recordar, con 2 personas. Diga a ver. Bernaino, en el Tour de Francia. Bernaino 5 veces campeón del Tour. Y un monito que se llamaba Laurent Fignon. Y había otros colombianos muy valiosos también. Fabio Parra, que era boyacense. Pero la estrella... Patrocinio Jiménez. Esa era la época del equipo Café de Colombia. Claro. Edgar Corredor. A la conquista de Europa. Se cayó una vez y llegó ensangretado en una etapa de montaña famosa, maravillosa. Así que esto, la verdad, esta es la caída o el comienzo. Todavía no está condenado, quiero ser respetuoso con el proceso, pero este es el comienzo de la caída de un ídolo de verdad en la historia del deporte en Colombia. El jardinerito de Fusagasugá, que mire, ustedes han tocado la fibra. Yo creo que es el marco de la nostalgia de una generación o de unas generaciones que indudablemente vibramos en la infancia, en mi caso con los pedalazos de Lucho, de Fabio, bueno, de estos héroes del caballito de acero, que además se ganaron ese apelativo de los escarabajos. Fue con ellos donde nació esa expresión. Recuerdo una narración. Era el equipo de Café de Colombia. Claro, recuerdo una narración en la que Lucho va subiendo y decía el narrador, nada menos y nada más que Rubencho, ¡es una moto! Porque subía, por Dios. Esta es la clase de noticias. Esta es la clase de noticias que duele dar. Pero por otro lado, pues hay que darlas porque esto es una decisión judicial tomada hoy. Y además si incurrió en los delitos que le imputan, pues tiene que pagar porque obviamente son unos delitos muy graves.
yo creo que todos preferiríamos que no hubiese ocurrido y que ojalá él logre probar que es una acusación falsa o alguna cosa así para poder volver a mantener, digamos, en alto ese héroe, porque todo lo que usted describía, Néstor, fue absolutamente icónico para una generación. Eso que usted recuerda de la caída y que llegaba ensangrentado, era el Alpe d'Huez con la camiseta de Pepa Roja, ¿recuerda usted? Que era la que lo distinguía como el líder de la montaña en el Tour de Francia. Y bueno, tantas cosas que nos dio Lucho como para que ahora se ve llegar, decía Rubencho. Terminemos, y me incluyo, porque todos los colombianos terminaríamos incluidos en semejante tragedia. No recuerdo, no se me ocurre un héroe comparable con Lucho Herrera. Néstor, no se me ocurre que ningún deportista, bueno, después algunos sí, me haya hecho llorar como hizo llorar Lucho Herrera a la gente, a mí, a mis amigos, a mi generación, pegados a un radio, haciendo de todo, esperando la etapa y confiando, y solía pasar. ¿Recuerda usted que fue el único que logró sacar al flemático presidente Virgilio Barco de su compostura? Se puso la camiseta de ganador de la Vuelta a España en el balcón. Lo recibió después de ganar la Vuelta a España, se puso una camiseta que no le servía, porque además no se quitó el saco. Encima de la camisa. No se quitó el vestido y entonces pues no le cabía. Recuerdo que Virgilio Barco, entre otras cosas, salió por la carrera octava, ¿fue eso? Yo creo que en la séptima. Por la séptima. Sí, ese balcón era sobre la séptima. Por el balcón de la séptima. Señor, que casi no abre llegó en la casa de Nariño. En fin, 9 de la mañana, 33 minutos. Solo un detalle Esta final. Es mala noticia del momento. Tan icónico y tan leyenda que la curva 12 del serpenteante ascenso de Alpe d'Huez en Francia tiene la estampa, el sello, la placa en honor a Lucho Herrera, de ese tamaño en el Tour de Francia, y para los europeos enmarcan la historia de Luis Otra Herrera. noticia, atención, de última hora. En este momento hay un operativo gigante de la policía en el centro de Bogotá, barrio Santa Fe. Hay 1.200 policías, los metieron allí en el centro de Bogotá, han capturado muchas personas, encontrados ciudadanos venezolanos sin documentos, metidos con bandas ilegales. Felipe García. Hola Néstor, sí señor, es un mega operativo en los Pagadiario, ubicados aquí en el barrio Santa Fe, en pleno centro de Bogotá, donde se registró, recordemos, el jueves pasado, ese ataque con granada que dejó una persona muerta y 3 heridos. 1.200 policías, ya usted lo mencionaba, diferentes especialidades que están buscando a esos criminales que se esconden en estos edificios en el centro, criminales de bandas como los Maracuchos, el Tren de Aragua, los Boyacos y los de la 24, que son algunas de estas bandas criminales que delinquen en ese sector de la ciudad, responsables de homicidios, atracos, tráfico de drogas y otros delitos. Han encontrado hasta el momento, Néstor, armas de fuego y ya han sido capturadas 4 personas criminales por porte y tráfico de armas y drogas. Llama la atención, Néstor, que también fueron encontrados cerca de 200 ciudadanos venezolanos indocumentados que están a la espera de que Migración Colombia los caracterice e identifique. Pues justamente a esta hora ya hay funcionarios de Migración adelantando la identificación de estas 200 personas, están haciendo la respectiva verificación de antecedentes y de su estatus migratorio. Mientras esto ocurre, están rodeados de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, lo que recordemos se conocía como el antiguo SMAT. Sobre esto justamente habló hace un momento el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá. Claro que sí, por eso estamos el día de hoy acá, por eso, si ustedes en la parte posterior van a evidenciar que tenemos unas personas que queremos identificar porque no tienen ningún tipo de documentación, ya con Migración Colombia, que va a hacer lo propio con cada una de estas personas, vamos a tener la trazabilidad de quiénes son, y por eso estamos el día de hoy acá, para identificar si pertenecen a algún grupo delincuencial. Por eso estamos acá con todas las especialidades, Policía Judicial e Inteligencia, para determinar si estas personas pertenecen a algún grupo delincuencial. Armas de fuego, armas traumáticas, 30 cartuchos de munición, 21 celulares robados, armas cortopunzantes, 250 gramos de distintas drogas, cerca de 2 millones de pesos producto justamente de la venta de droga, y sigue a esta hora el operativo aquí en el centro de Bogotá. Está a la espera justamente de identificar esas 200 personas, ciudadanos venezolanos, que encontraron sin documentos en esos Pagadiario, Néstor. Estás escuchando Blue Radio.